Benito Mussolini accedió al poder absoluto en Italia gracias a una combinación de astucia y brutalidad, aderezada con una increíble habilidad para cautivar a las masas. Vendió al mundo y a su propio pueblo la ilusión de convertir a Italia en una nación poderosa, una potencia colonial, pero acabó en pesadilla. En este vídeo veremos cómo el poderoso dictador, que se pavoneaba a pecho descubierto en sus años de gloria, se convirtió en el pelele de Adolf Hitler. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. De cara a la galería, un intachable hombre de familia. En la intimidad, un incorregible mujeriego, al cual le llevaban las amantes a la sala del Mapamundi del Palacio de Venecia en Roma, sede de su gobierno. Su esposa Raquel era consciente de los amoríos de su marido y los soportaba sin una mueca. Solo sintió auténticos celos de dos de las amantes, Margherita Serfati y Claretta Petacci, pues por ellas tuvo el dictador una deferencia especial. Serfati, culta, rica y mecenas de las artes, fue una auténtica mentora para Mussolini en los años de su ascensión. Petacci, por su parte, estaba lo bastante enamorada de él para seguirlo hasta la muerte. El hijo que tuviera con Ida Dalser, Benito Albino, nunca conocido, murió en un oscuro manicomio, pero de los hijos habidos con Raquel se mostraba orgulloso en público. Ana María, la más pequeña y melancólica. Romano, que con el tiempo sería un famoso músico de jazz. Bruno y Vittorio, pilotos de bombardero fogueados en Etiopía y España. Y Eda, la mayor, la joven rebelde que emparentó con la aristocracia, casándose con Galeazzo Ciano, el cual llegaría a ser uno de los mayores jerarcas del fascismo italiano. De hecho, Galeazzo Ciano, como ministro de Exteriores, fue el principal promotor de la actividad diplomática que tendió los lazos con la Alemania nazi. Un Adolf Hitler casi recién nombrado canciller, que había copiado en gran medida la fanfarria fascista para modelar su movimiento, no causó una gran impresión en Mussolini en el primer encuentro que tuvieron en Venecia en 1934. Pero la violencia desplegada por los nazis en Alemania durante los siguientes años hizo que los camisas negras fascistas parecieran unos Boy Scouts. La noche de los cuchillos largos, en la que Hitler purgó toda la estructura del partido y del Estado. La noche de los cristales rotos, en la que la violencia racial contra los judíos se desbordó. Las leyes de Nuremberg, para aislar a los judíos de la vida pública. Eran medidas que dejaban en mantillas las acciones del fascismo italiano. Un fascismo italiano que nunca había prestado una excesiva atención a los judíos, promulgó leyes raciales que separaban a estos de una pretendida raza italiana. El imitado se convertía en imitador. Alemania parecía superar a Italia en todo. En recuperación económica, en producción de armamento, en potencia de las fuerzas armadas que estaba creando, desafiando las condiciones del Tratado de Versalles. Además, Alemania extendía sus tentáculos por Europa impunemente. Anexionó Austria, ocupó los Sudetes en Checoslovaquia. Las potencias vencedoras de la Gran Guerra no movían un dedo. Apostar por Alemania parecía ser la opción ganadora. Pero las cosas fueron muy deprisa. Italia se había vinculado con Alemania por el Pacto de Acero el 22 de mayo de 1939.
Pero Mussolini temía que Alemania forzase una guerra de manera inminente. La idea de alinearse con Hitler en un conflicto europeo no le gustaba en absoluto. Sabía que ni su ejército ni su industria estaban a la altura. Una cosa era enfrentarse a las débiles fuerzas etíopes, pero otra muy distinta era ponerse en contra de Francia y Gran Bretaña. La irrupción de las fuerzas alemanas en Polonia confirmó todos sus temores. Hitler había tensado demasiado la cuerda, y él no supo qué hacer. Así que en principio no hizo nada, o casi. Ordenó una movilización parcial para salvar las apariencias ante Alemania, pero fue tan caótica e inútil que optó por declarar a Italia no beligerante, y esperar a ver qué pasaba. Alemania presionaba para que entrasen en la guerra. Franceses, británicos y hasta estadounidenses le pedían que se mantuviera neutral. Pero Alemania arrasó Europa con su guerra relámpago. Los Países Bajos, Bélgica y Francia cayeron en un tiempo récord. Estaba claro, el partido era para Alemania. Así que se apresuró a unirse a la guerra. Pero el desempeño italiano en las operaciones fue decepcionante. Mussolini estaba abatido. No era este un terreno que dominase. Hasta entonces siempre había tenido de su parte los poderes de la violencia y la intimidación, contra adversarios políticos y contra libios y etíopes, pero una guerra mundial es otra cosa. Las fuerzas italianas se desangraban en todos los frentes que abrían los alemanes. Quedar relegado a un segundo plano lo hundió. La guerra alcanzaba cotas de destrucción fuera de cualquier medida y la entrada de Estados Unidos acabó de inclinar la balanza. Los aliados desembarcaron en Sicilia el 9 de julio de 1943 y ante su avance el rey Víctor Manuel III, con el apoyo de buena parte de los miembros del Gran Consejo Fascista, entre ellos el propio yerno de Mussolini, Galeazzo Ciano, lo mandó arrestar. En su encierro, Mussolini intentó cortarse las venas, con tal de no ser entregado a los aliados. Pero recibió la ayuda de aquel para quien aún podía tener una cierta utilidad. En un rápido golpe de mano, es liberado por un comando alemán, y Hitler lo puso al frente de un gobierno títere en la parte norte de Italia, bajo el nombre de República Social Italiana. En poder alemán está Galeazzo Ciano y otros antiguos jerarcas fascistas que votaron a favor de su arresto. En los procesos de Verona, de enero de 1944, se les condenó a muerte por traición. Mussolini no le concedió el perdón a su yerno. Es probable que ni siquiera tuviese la posibilidad de hacerlo. Benito Mussolini vivió su último año casi aislado y bajo vigilancia de las SS. Pero el fin estaba cerca. Ante el hundimiento de la defensa alemana en la primavera de 1945, decidió huir hacia el norte en un convoy alemán, dejando en la ciudad de Como a su familia y llevando consigo a Claretta Petacci. Pero el convoy fue interceptado por partisanos, quienes, contraviniendo las directrices del mando aliado, lo ejecutaron sumariamente, con Petacci y varios jerarcas fascistas, sin que esté claro quién dio la orden. Sus cuerpos fueron llevados a la plaza de Loreto, en Milán, y maltratados sin piedad por la multitud. La herencia del fascismo fue un país destrozado, que vivió una triste posguerra, magistralmente retratada por el cine neorrealista italiano. Benito Mussolini es el paradigma del líder fascista, que se muestra resuelto y seguro de sí cuando goza de una posición de fuerza, y que se revela incompetente cuando las circunstancias no le son favorables. El fascismo, como cualquier totalitarismo, es experto en alcanzar el poder al precio que sea, explotando los miedos y deseos de la población, pero resultando una completa nulidad a la hora de ejercer un liderazgo eficaz que sirva a los ciudadanos a largo plazo. Ofrece espejismos que se convierten en pesadillas.
Hombres como Mussolini están vacíos. No tienen nada que ofrecer a la larga más que sufrimiento. Y la historia los pone siempre en su sitio. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like y con tu suscripción al canal, caso de que aún no lo hayas hecho. También, si lo deseas, puedes apoyarme convirtiéndote en uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el link de mi cuenta en la descripción. Pero comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.